Hola, en la sesión anterior vimos la conexión con equipos del LMS. Hoy vamos a ver la conexión express de equipos 102. Estos equipos utilizan el protocolo IEC 870.5.102, aunque coloquialmente, los llamamos equipos 102. Además de esto, vamos a ver la edición de una conexión y comunicación con equipos 102, la conexión desde fichero con equipos 102, las conexiones serie, modem, TCP/IP con este tipo de equipos, así como una recogida de ajustes. Para los que hayáis visto la sesión anterior, veréis que las opciones son las mismas que veíamos en DLMS. En la conexión express veremos la última conexión que hayamos hecho con uno de los contadores. En mi caso, la última conexión ha sido con un equipo 102, por lo que aquí veré directamente las opciones de conexión con un equipo 102. Si la última conexión hubiese sido con un contador del MS, entonces tendría que ir a conectar con ese equipo por primera vez utilizando el botón editar o comunicar, ¿vale? Porque con la conexión express directamente me va a aparecer la conexión del MS y no la 102. En mi caso, como sí que tengo una conexión del MS como última conexión, puedo directamente editar esta ventana. Los primeros datos que se piden en este caso para la conexión 102 es la dirección de enlace, el punto de medida y la clave. Es algo muy similar a la dirección física, la dirección lógica y el cliente que utilizábamos antes asociado a una clave. Pero en este caso, directamente la clave es la que te va a marcar el cliente con el que quieres acceder. Para empezar vamos a hacer una conexión por puerto serie. Así que directamente voy a elegir en tipo de conexión serie. Para conectar con este contador, al igual que con los contadores del MS, voy a utilizar una sonda óptica. Puedo configurar un número de reintentos y un intervalo, que sobre todo será, como os comentaba también en la sesión anterior, importante que sea, por ejemplo, un valor en torno a 10.000, ¿no? 10 segundos, en el caso de que utilicemos una conexión modem. Para el tipo de conexión serie, con valores inferiores, también nos funcionará correctamente. Tras esto, configuramos el COM que nos ha concedido el PC para nuestra sonda óptica, que en mi caso es el COM 1, así como la velocidad que tiene el contador 102 para su puerto óptico. En el caso de mi contador es 9600, que es la velocidad más común y sin paridad. Con todo esto podemos pulsar comunicar. Y se nos presenta el menú que, como veréis, es muy similar al de los equipos del MS, pero tiene ciertas diferencias. Para cerrar la sesión haremos lo mismo que con los contadores del MS. Nos situaremos en esta primera línea y pulsaremos la X roja. Otra de las opciones que tenemos para comunicar con este tipo de equipos es la opción editar. Aquí, en este caso, hay que prestar atención porque, por defecto, el tipo de conexión que se nos muestra es la del MS. Si queremos elegir las conexiones 102 disponibles, tenemos que desplegar el menú y seleccionar conexiones 102. En mi caso tengo preparados 3 archivos. Como mínimo vosotros tendréis uno, que podéis editar y copiar el número de veces que necesitéis. Vamos a intentar ahora una conexión serie, que es la misma que habíamos hecho en la conexión express. Lo que tengo que confirmar, puesto que tengo una sonda óptica conectada al COM 1 de mi PC, es que el tipo de conexión es serie, la dirección de enlace, el punto de medida y la clave con la que quiero acceder al equipo. Si, por ejemplo, tuviese que cambiar cualquiera de estos 3 parámetros, me sitúo sobre ellos, cuando la línea está azul, pulso los 3 puntos y cambio la dirección de enlace, el punto de medida o la clave, lo que sea necesario. En mi caso, estos son los parámetros correctos, así que pulso aceptar. Confirmado que el puerto es el COM1, verifico que la velocidad de nuestro contador, el puerto óptico en concreto, es 9600 baudios y sin paridad. Si no, tendría que ajustar a los parámetros que me esté pidiendo el contador. Con todo esto ya confirmado, pulsamos comunicar. Ahí hemos visto, como antes, una serie de mensajes bastante rápido y ya nos presenta el menú
del equipo 102. ¿Vale? Luego veremos cómo se pueden pedir ajustes a este tipo de equipos. Es muy similar a los contadores 102. Para cerrar la sesión nos situamos en la primera línea y pulsamos la X roja. Directamente, si ya he editado un fichero de comunicación, puedo pulsar la opción comunicar. Como antes, tengo que tener cuidado y seleccionar conexiones 102, puesto que por defecto lo que se muestran son las del LMS, y puesto que ya sé que estos parámetros que tiene preparado aquí este fichero son los correctos, puedo directamente pulsar abrir y tendré el mismo tipo de conexión que tenía antes cuando he pulsado editar, que a su vez será el mismo que el que habíamos hecho antes desde la conexión express. ¿Vale? Para cerrar la sesión, como siempre, nos ponemos en la primera línea y cerramos sesión. En cuanto a otros tipos de comunicación que podemos hacer con este tipo de equipos, serían a través de modem o a través de conexión TCP/IP. Para ello tenemos que asegurarnos de que el contador tiene disponibles estas opciones. Por ejemplo, yo voy a utilizar un equipo con un puerto serie 485 que voy a conectar a un modem UMML, tanto para la conexión TCP como para la llamada de datos. En nuestro caso vamos a confirmar desde el botón editar conexiones 102. En primer lugar vamos a intentar una conexión TCP/IP. He renombrado así este fichero y voy a confirmar ahora todos los datos. En este caso el tipo de conexión lo voy a cambiar porque tenía puesto serie y lo que quiero es una conexión TCP/IP. La dirección de enlace, el punto de medida y clave es la misma que antes, por lo tanto es correcto. Si tuviese que cambiarlo, recordad que podéis pulsar los 3 puntos y cambiar el valor que queráis. En este caso, veis que al elegir TCP/IP se me han puesto en gris las opciones del puerto serie. Lo que tengo que confirmar es la IP y es importante confirmar el puerto TCP. Este es el puerto que tiene que estar configurado en el módem que tenéis en vuestro contador. Una vez hecho esto, podemos pulsar el botón comunicar. Aquí vemos como ya se ha producido la conexión y ahora vamos a empezar con el inicio de sesión 102. Veis que el menú es exactamente el mismo que hemos visto en la conexión serie, en la conexión express, tras editar la conexión serie y tras pulsar directamente el botón del fichero de comunicación directamente desde la opción comunicar. El menú es el mismo. Entonces ahora, para cerrar sesión, como siempre, nos situamos en la primera línea y pulsamos cerrar sesión. El otro tipo de conexión que permite este tipo de contadores es a través de llamada de datos. Para esto tenemos que tener un módem que permita este tipo de llamadas, así como una tarjeta SIM preparada para gestionar las llamadas de datos. En el caso del UMML sería el equipo ZIV que estaría preparado para este tipo de conexiones. Pulsamos de nuevo la opción editar, porque así podemos confirmar los datos de conexión, nos aseguramos de que estamos en las conexiones 102 y, como ya había renombrado para facilitar las cosas este fichero como conexión modem, voy a abrirlo y vamos a confirmar los parámetros. El tipo de conexión es modem, la dirección de enlace, el punto de medida y la clave son correctos, son los que tiene mi contador. El COM, en este caso, hace referencia al puerto del módem a través del cual yo voy a llamar. Es decir, imaginaos que el contador no estuviese en mi oficina, yo tengo que tener, por un lado, un módem conectado a mi PC y por otro lado tendré otro módem que está conectado directamente al contador. En este caso, el COM1 es el COM del módem que yo tengo junto a mi PC. ¿Vale? Yo en este caso estoy utilizando un convertidor USB a DB9 y ese es el puerto que tengo que configurar ahí. La velocidad y la paridad es también la velocidad y la paridad del módem que está junto a mi PC, no la del módem remoto, sino la de que está junto a mi PC. Por último, tengo que confirmar el número de teléfono, pero en este caso de la tarjeta SIM del módem al que voy a llamar, que está conectado remotamente a nuestro contador. Una vez confirmado todo esto, pulsamos el botón comunicar. Como os comentábamos antes,
a la hora de conectar un equipo DLMS a través de módem, las comunicaciones de este tipo son bastante más lentas que cuando hacemos directamente con el puerto serie o a través de TCP/IP. Si tenemos el módem junto a nosotros, veremos que lo primero que veremos será que el LED de link se ilumina, vemos ahí el código resultado 1 y lo siguiente será el inicio de sesión 102. ¿Vale? Entonces veremos cómo se iluminan los LED de transmisión y de recepción varias veces. Aquí vemos que estamos obteniendo el identificador. Como os comentaba, todo es un poco más lento que cuando hacemos a través de TCP/IP o cuando directamente utilizamos la sonda óptica. Finalmente, lo que tenemos que ver es el mismo menú que hemos estado viendo en todo momento. ¿Vale? Este es el mismo menú que estábamos viendo antes. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos ver o recoger algunos de los ajustes de este contador, al igual que hacíamos antes para tras conectarnos con un equipo de LMS, nos situaremos sobre la opción que queramos en la parte de la izquierda y en la derecha veremos los parámetros que van a ser recogidos. Es el momento de pulsar el botón de pedir ajustes. Esto que a través del puerto serie, a través de TCP, no tarda nada, vemos que aquí hemos tardado un poquito más, pero bueno, no es mucho tiempo. Esta sería la forma de recoger ajustes a un equipo 102. Podemos hacer esto con cualquiera de estas opciones que se presentan a la izquierda. Simplemente tenemos que ir a seleccionar la opción que queremos en la izquierda y pulsar el botón de pedir ajustes. Como siempre, para cerrar la sesión nos ponemos en la primera de las líneas y pulsamos el botón de cerrar sesión. Bueno, pues en este vídeo hemos visto cómo hacer una conexión express con un equipo 102, una edición de una conexión de un equipo 102, una conexión desde fichero también para este tipo de contadores que utilizan este protocolo y conexiones series, modem y TCP con equipos 102. Por último, hemos visto la recogida de ajustes. Si tienes cualquier consulta, te animamos a compartirla a través de nuestra página web.